días, hermanos. El Señor les bendiga. Como gracias a Dios, como compartía nuestro hermano Brian, de que hoy estamos recordando y festejando, celebrando el Día del Padre. Y quisiera saludar a cada uno de los padres de la congregación. Y si bien hay algunos que todavía no son padres, otros que son madres, otros que tampoco son madres ni padres, pero sí que cada uno de nosotros hemos tenido un padre, ¿no? Eso es seguro, eso es algo que nos abraza a todos. Y seguramente tenemos algún buen recuerdo de aquellos padres que ya no están y aquellos que tienen la bendición de tener a sus padres, bueno, la bendición de poder saludarlos, abrazarlos en este día. Así que damos gracias al Señor por su bondad, que también nos ha dado padres que a veces no entendían algunas cosas en cuanto a las Escrituras, a veces quizás hasta padres incrédulos, pero aún así nos han amado, aún así nos han criado y nos han enseñado algunos buenos valores. Ahora, nuestro Padre Celestial, y es justamente lo que nuestro hermano Brian compartía esta mañana, Él es un Padre perfecto, Él es un Padre amoroso. Justamente hoy vamos a hablar acerca del amor, no solamente el amor del Padre, sino también del amor del Hijo. Y lo que vamos a mirar en esta mañana se encuentra en Romanos capítulo 8, como estamos mirando esta porción, este capítulo tan hermoso para el creyente. Y acá hago un paréntesis porque está hablando obviamente a la iglesia de cristianos, de creyentes en Roma, el apóstol Pablo, pero él en el capítulo 8 comienza diciendo en versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto tiene que ver con que hay un filtro en este capítulo, hay algo que nosotros debemos entender, que las bendiciones que vemos en el capítulo 8 no son o no corresponden para las personas que no están en Cristo Jesús. Las personas que no están en Cristo Jesús son aquellas personas que no tienen a Dios por Padre. Y luego el versículo continúa diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dentro de ese grupo de creyentes, personas que tienen a Dios por Padre, porque están dentro de lo que dice ahí, están en Cristo Jesús, hay otro filtro, podemos decir. Y ese filtro es aquellos que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Deberíamos pensar que cada uno de los creyentes anda conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pero eso no es siempre así, eso lo sabemos. Ahora, cuando nosotros nos acercamos al final del capítulo y empezamos a ver estas tres frases máximas que el apóstol Pablo le da en el capítulo 8 a los romanos, vemos esas tres frases comenzando con la del versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y habíamos dicho que la frase que a nosotros nos anima como creyentes es todas las cosas nos ayudan a bien. Pero acá también hay una condicionante. Y la condicionante es que esto vale para todos aquellos que aman a Dios. Aquellos que aman a Dios. Los que no aman a Dios no pueden decir todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando llegan las tribulaciones, las aflicciones, las pruebas a la vida, esas aflicciones, pruebas y demás hunden a las personas, pero no así a aquellos que son hijos de Dios y que aman a Dios. La segunda de esas frases las vemos en versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y lo que habíamos dicho la semana pasada es que los creyentes, los que aman a Dios, tienen a Dios en su favor. Y por eso podemos pensar que somos prácticamente indestructibles. No hay nada ni nadie que esté contra el creyente. Y eso a veces pensamos, pero eso es tan real en nuestra vida, es tanta verdad en nuestra vida de que cualquier cosa que ocurra, cualquier persona, incluso personas inmateriales, por ejemplo el diablo cuando dice en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y habíamos dicho que podemos pensar que el diablo puede acusarnos delante de Dios, y de hecho lo hace, nos acusa delante de Dios, pero aún él mismo no tiene ninguna validez delante de Dios, porque Dios es el que justifica. Dios ya ha justificado a cada uno de los creyentes, por lo cual no hay nadie que pueda acusar a los creyentes
delante de Dios y tener victoria en esa acusación. Pero el versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Si alguien acusa, puede ser que también quiera condenar a esa persona. Pero como no hay acusación, tampoco hay condenación. Y además el apóstol dice que Cristo es el que murió. ¿Cómo va a haber condenación si aquel que tomó el lugar de nuestra condenación es Cristo? Y además dice que también resucitó. Y dijimos que aquel que resucitó es aquel que resucitó para nuestra justificación. Entonces, si estamos justificados, ¿quién es el que condenará? ¿Quién nos echará al infierno? Nadie, porque Dios mismo, Cristo mismo es el que resucitó. Pero también Cristo está sentado a la diestra de Dios y eso significa que el trabajo de la redención ha quedado completamente terminado. No hay nada que agregarle. Cristo ya está, por así decirlo, descansando del trabajo de la redención en el cristiano, en aquel creyente que ha creído en Él. Y Él ya no tiene nada más para hacer, no porque se le haya escapado de las manos, sino porque su trabajo ha quedado perfectamente terminado. Y por último dice, y el que también intercede por nosotros. ¿Cómo va a condenar Cristo o cómo va a condenar Dios a alguien por el cual Cristo está intercediendo delante del Padre? Y entonces tenemos todas estas bendiciones, pero hay una última pregunta que hace Pablo y que quizás él la hace con la intención de pensar que si no hay nadie que nos acusará delante de Dios y tampoco hay nadie que nos condenará delante de Dios, porque ya hemos sido salvos por su gracia. Pero ¿qué pasa si el factor por el cual nadie nos acusa y nadie nos condena, ese factor en algún momento se corta, en algún momento flaquea y en algún momento nosotros somos separados del amor de Dios y del amor de Cristo? Si hay alguna circunstancia en la vida que nos puede separar del amor de Cristo, entonces nos cabe la acusación y la condenación. Entonces, el broche de oro que coloca acá el apóstol Pablo es: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y lo repite luego al final y dice: nada nos separará del amor de Dios. ¿Se acuerdan eso que dijimos la semana pasada? Tanto el Hijo como el Padre nos han amado, si es que realmente hemos gustado de ese amor. Ahora, el título de hoy es Somos más que vencedores. Y esa es la tercera frase, ¿no? Somos más que vencedores. Muchos repiten esa frase, aún incrédulos que van a iglesias o que son religiosos o personas en el mundo dicen, somos más que vencedores, creemos en Dios, sabemos que tenemos a alguien en el cielo que nos está mirando y nos fortalece, y entonces somos más que vencedores. Vamos a vencer cualquier tipo de circunstancia en nuestra vida. Pero esto tampoco cabe para aquellos que no aman a Dios y aquellos que no son de Cristo, como dijimos al principio. Ahora, la frase en versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Ahora, hay una frase quizás un poco popular que es la frase campeones de la vida. No sé si han escuchado esa frase, campeones de la vida. Se utiliza para reconocer a las personas que logran superar grandes adversidades en la vida. Puede ser una gran enfermedad, puede ser una pérdida, puede ser la pérdida del trabajo, puede ser estar en una situación quizás hasta de calle, con muchas adversidades, pero esa frase describe la resiliencia, que es una de las palabras que hoy en día se utiliza mucho, el esfuerzo constante y la capacidad de levantarse tras cada derrota. Si ustedes agarran un libro de autoayuda, esos libros que hay pilas de esos hoy en día, lo pueden ir a comprar, no vayan a comprarlos, pero hay de todo. Y entonces nosotros escuchamos, podemos leer y el autor va a estar animándonos. Tenés que levantarte porque vos podés, porque no importa. Total, lo que vale es el interior y entonces vos vas a poder salir de esta situación y de esta otra situación. Proponételo porque está dentro de ti poder salir de esto. Palabras motivacionales. Los campeones de la vida. De hecho, había una telenovela hace
algunos años atrás que se llamaba Campeones de la Vida, que tenía que ver con aquellos que se levantaban también de las adversidades, de la pobreza, de la situación marginal en la cual estaban y podían triunfar en la vida. Impresionante. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un campeón de la vida y un super vencedor, que es la palabra acá? Somos más que vencedores. ¿Qué diferencia hay entre esas dos cosas? Si parece ser que son iguales. Lo que vamos a ver es que los creyentes van a estar expuestos en esta vida a sufrimientos, a persecuciones, a padecimientos, a tribulaciones, a la muerte, a la vida. Van a estar expuestos a un montón de circunstancias y la idea es que en Cristo todas esas circunstancias van a ser superadas. ¿Y qué diferencia hay con lo que pasa en el mundo? Compramos un libro de autoayuda y ya está, se terminó. Bueno, hay varias diferencias y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero lo primero que vemos acá, versículo 35 al 37, este es el primer punto y habla del primer amor. Dice, nada separará al creyente del amor de Cristo. Nada separará al creyente del amor de Cristo. Ahora, nosotros hemos dicho que el amor de Cristo y el amor de Dios para con el creyente se manifiesta de una misma manera, básicamente. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Cuál es la mayor muestra de amor de Cristo? Él les dijo a sus discípulos, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El hecho de dar la vida por alguien es la muestra de mayor amor. Quizás nosotros no daríamos la vida por nadie o quizás por muy pocas personas, quizás por nuestros hijos, quizás por nuestro cónyuge, quizás por un amigo o un familiar muy querido podríamos dar la vida. Pero cuando nosotros nos encontramos en Romanos capítulo 5, dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios, el amor de Cristo es tanto más grande que cualquiera del amor que nosotros podemos tener. Aún el amor que nosotros podemos tener para con nuestros hijos. Hoy es el Día del Padre, ¿no? Y pensamos, bueno, los padres aman a los hijos y le dan todas las cosas que pueden, ¿no? Dentro de sus posibilidades. Pero Cristo ha sido mucho más que eso, porque Él dio su vida por pecadores, siendo santo y justo, apartado de los pecadores, apartado completamente del pecado. Él dio su vida por pecadores que estaban inmersos en la basura del pecado. Entonces, la base principal del amor de Dios y el amor de Cristo es la misma. Es la entrega de su Hijo. Es la entrega de Cristo mismo. Ahora vamos a ver que Pablo invoca algunas circunstancias y las voy a enumerar. Las podemos leer ahí en versículo 35. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Él está buscando en cosas terrenales, buscando en cosas que nosotros podemos palpar, podemos contemplar, aún podemos experimentar. Los creyentes en Roma, algunos de ellos, si no muchos de ellos, estaban experimentando algunas de las cosas que nosotros vemos acá. Estaban experimentando tribulación, estaban experimentando angustias, persecuciones, porque ya había empezado la persecución a los creyentes, habían experimentado hambre, habían experimentado desnudez. Ahora vamos a ver qué significan todas estas cosas. Habían experimentado peligro y habían experimentado algunos de ellos espada. Y eso es la muerte por causa de Cristo. Ahora, si nosotros vamos a varios pasajes, vemos que nada de estas cosas nos pueden separar del amor de Cristo. Primero el amor de Cristo y luego el amor de Dios. Como dije, hay una separación abismal entre nosotros pecadores y Cristo, el santo y justo, y esa es la dimensión, si podemos medir cuán pecadores somos y cuán santo es el Señor para poder ver cuál es esa dimensión del amor de Cristo. No podemos medir esas cosas, pero por eso es tan grande. Ahora,
Finalmente, dice, la prueba más grande, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Antes habíamos dicho, alguno podrá acusar, otro podrá condenar, ninguno, pero la prueba más grande es quién nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que cuando ocurren cosas malas en nuestra vida, tribulación, angustia, persecución, hambre, etc., podemos pensar que quizás Cristo no nos está amando tanto como pareciera. Sí, nos dio la salvación, nos dio la vida eterna, Él busca nuestra santificación, pero de repente no nos está dando algunas cosas, nos está poniendo en problemas. No está frenando que los problemas lleguen a nuestra vida. Entonces nosotros empezamos a pensar, ¿realmente Cristo nos ama tanto? Eso es algo que ocurre en nuestras mentes, no es algo que ocurre en la realidad. Entonces nosotros podemos pensar, o Pablo estaba pensando, bueno, si ocurren todas estas cosas a los creyentes en Roma, entonces quizás ellos están pensando que Cristo los está dejando de amar. O quizás estamos pensando que estas cosas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, en algún momento nos va a hacer flaquear a nosotros en cuanto a Dios, en cuanto a Cristo. Nos va a empezar a hacer desanimar porque vemos que las cosas no están andando bien. Entonces cuando nosotros nos desanimamos y empezamos a dejar de buscar a Dios como lo estábamos buscando antes y de estar relacionándonos con Cristo como antes nos relacionábamos, cuando todo iba bien, entonces quizás si estas cosas llegan a nuestra vida y nosotros nos desanimamos, empezamos a pensar que entonces Cristo nos va a mirar de otra forma. Cristo va a dejar de amarnos porque nosotros estamos dejándole de amar a Él. Pero nada de esto va a ocurrir. Nada de esto va a ocurrir. ¿Qué significan estas palabras? Tribulación. La palabra tribulación significa la presión similar a la que se ejercía cuando se aplastaban las uvas o las aceitunas para sacarle el jugo. Y esto significa que es la idea de vivir bajo presión, de vivir bajo presión. Y puede ser que en nuestra vida, como creyente, en varios momentos en nuestra vida vamos a vivir bajo presión. Tenemos muchas presiones. Tenemos la presión de los padres, tenemos la presión de tener que llevar el pan a su casa, de tener trabajo, de poder darle todas las cosas a sus hijos, a su esposa. Tenemos la presión en el trabajo muchas veces de tener que cumplir, aunque no tengamos ganas. Es vivir bajo presión. La vida hoy en día, la sociedad hoy en día, se encuentra bajo presiones. Y eso es tribulaciones. Pero a veces esas tribulaciones, esa presión, es estar debajo de un peso que nos está aplastando. A veces es como los creyentes quizás estaban padeciendo por medio de las persecuciones, que ahora vamos a mencionar también. La angustia, lo segundo es la angustia, es sentirse atrapado, básicamente, sentirse acorralado. Y también, si somos sinceros, a veces nos sentimos acorralados, no sabemos bien para dónde salir. Parece ser que estamos dentro de un lugar donde no podemos salir para ningún lado. No sé cuántos de ustedes sufren de claustrofobia y han estado en un ascensor y de repente ese ascensor quizás se frena y nos empieza a agarrar la desesperación. ¿Qué hacemos? Empezamos a tocar los botones ahí a ver si alguien viene en nuestra ayuda. Es estar atrapado en una situación donde no podemos salir. Hoy en día he escuchado acerca de las finanzas, de la economía de las personas, de las familias. Y las personas están endeudadas hasta más no poder. Y de repente lo que dicen es, no podemos salir de esto. No podemos salir de las deudas, no podemos salir de la mala situación económica. Eso es angustia, genera angustia, estar atrapado, básicamente. Las persecuciones, dice ahí, persecuciones. ¿Qué significa esto? Pablo nos recuerda que las persecuciones no son opcionales para el creyente. No son una opción. Si somos creyentes fieles, hermanos,
vamos a sufrir persecuciones. Ustedes me dirán, pero estamos en un país libre. Estamos en un país donde podemos predicar el Evangelio. Nadie va a venir a tocar la puerta acá con una clausura. Es decir, no pueden predicar el Evangelio, no pueden hablar de Dios. Y cuando estamos en la calle predicando el Evangelio o a nuestros compañeros o amigos, no nos van a perseguir y meternos en la cárcel. Estamos en un país libre. Ahora, hay persecuciones como las que he descrito, pero hay persecuciones en el creyente que son quizás intangibles. Cuando predicas el Evangelio, hay muchos que te van a dar vuelta a la cara. Hay muchos que no te van a hablar más. Hay muchos que se van a reír. Hay muchos que van a pensar, ¿este loco qué me está diciendo? ¿Qué me estás hablando? Hay otros que directamente van a hacer silencio. Te van a dejar ahí escribiendo mensajes evangelísticos y ni siquiera te van a responder. Persecuciones. No es una opción. Alguien dijo que las persecuciones son una de las materias que tenemos como creyentes en esta vida. En la vida del creyente, una de las materias que tenemos es las persecuciones. El mundo amaría lo suyo, pero no somos del mundo, dijo el Señor. Y el siervo no es mayor que su Señor. Si me han perseguido a mí, les van a perseguir a ustedes también. Ahora, pregunto yo, ¿queremos que el mundo nos ame o queremos que Cristo nos ame? Entonces yo elijo que Cristo me ame y elijo las persecuciones del mundo. El hambre significa quedarse corto, estar indigente o estar necesitado. Creo que de los que estamos acá ninguno está padeciendo hambre. Todos tenemos por lo menos un poco de pan para comer. Pero eso puede cambiar. Dios no quiera que sea así, pero puede cambiar. Hemos pasado quizás por momentos más difíciles en nuestra vida, donde no teníamos tanta abundancia. Quizás algunos hoy en día están pasando y están llegando ahí nomás, pero no estamos en el ámbito del hambre todavía. Pero sí sé que hay algunos que están pasando en esto. Nuestro hermano Drake no está hoy, pero él nos compartía acerca de un hombre que está ahí en Ezeiza, que está en situación de calle y que está padeciendo quizás el hambre, quizás la desnudez también, como es lo que menciona la próxima palabra, desnudez. Significa la falta de ropa simplemente porque uno no tenía la forma, los medios para conseguirla. Y probablemente algunos creyentes en Roma estaban pasando por desnudez. No es que estaban en la playa, ¿no? Estaban ahí tomando sol. No tenían ropa, bueno, estaban tomando sol. No tenían como para vestir. Quizás tenían muy poco. Y desnudez significa no solamente desnudez, sino que significa no tener lo suficiente para cubrir las necesidades básicas de ropa. Y hoy en día tampoco nosotros estamos quizás pasando por eso. Pero aunque pasemos por esto, ese es el tema. Aunque pasemos por estas cosas, nada nos separará del amor de Cristo. Aunque pasemos todas estas tribulaciones, angustias, persecuciones, como dice, peligros y aún espada. Sé fiel hasta la muerte, dice Apocalipsis, y yo te daré la corona de la vida. Pablo había experimentado cada una de estas cosas que él estaba describiendo. Y Pablo podía decir, no me he separado, no se ha separado el amor de Cristo de mí. La única de estas cosas que Pablo no había experimentado era la espada, pero pronto la experimentaría. Y sin embargo Pablo decía, ninguna de estas cosas nos separará del tremendo amor, infinito amor de Cristo para con nosotros. Cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 3, por ejemplo, Pablo está orando para que los creyentes puedan ¿qué? Puedan entender, aunque un poco, el tremendo amor que Cristo tiene para con nosotros y de comprender ese amor. Debemos orar para poder tener en nuestra mente qué tan grande es el amor de Cristo que ninguna de estas cosas que hemos mencionado puede separarnos de ese amor.
Fíjense esto, Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Me gusta este pasaje porque Cristo ya estaba decidido a ir a la cruz. Faltaban pocas horas para que Él fuera entregado y para que Él sufriera el sufrimiento que teníamos que sufrir nosotros. Pero escuchen las palabras del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. El hecho de que Cristo estaba llegando ya a la cruz, estaba llegando a los padecimientos anteriores a la cruz, estaba llegando aún a los padecimientos que le iban a suponer sus discípulos, que uno de ellos le iba a traicionar, el otro le iba a negar, y 10 de ellos iban a salir corriendo asustados. Él dice que los amó hasta el fin. No dijo, bueno, yo hasta acá llegué. Yo sé lo que me va a pasar, así que no quiero ver a nadie, quiero estar solo ahora. Porque sé que es lo que me va a pasar y sé que lo que me va a pasar es en parte por ustedes, por su pecado. Sin embargo, dice, los amó hasta el fin. ¿Y cuál fue la muestra de ese amor hasta el fin? Fue que Él lavó los pies de los discípulos. Fue una muestra tan grande de amor y de humildad que demostró cuán grande era ese amor. Estaba dispuesto aún a hacer el trabajo del siervo más bajo en la casa para con sus discípulos. Esa fue la demostración, además de que después fue a la cruz, obviamente, ¿no? La mayor muestra de amor de nuestro Señor. Lejos de ser separados de Cristo y de su amor, somos más que vencedores, dice Pablo. Aunque todas estas circunstancias ocurran en nuestra vida y todas ellas ocurran al mismo tiempo, somos más que vencedores. Y ahí es donde viene la parte donde decimos cuál es la división o la separación o la diferencia entre ser un campeón de la vida. La verdad que sos un campeón. Un compañero mío, a veces cuando me escribe, me dice, ¿cómo andas, campeón? Yo me pongo contento. ¿Qué habrá visto en mí? Nada. Pero nos ponemos contentos cuando nos dicen, ¿cómo andás, campeón? Genio. Bueno, ¿qué es un campeón de la vida? Es alguien que se repone de las circunstancias, pero que es un más que vencedor. Dice versículo 37, antes en todas estas cosas, las que mencionó, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y acá pone el sello al final también, dice, por medio de aquel que nos amó. No pensemos que somos más que vencedores, como dicen estos libros de autoayuda, porque hay algo dentro nuestro. No, es porque Él nos amó. Y ese amor no fluctúa. Por eso somos más que vencedores. Y entonces, estando en esa situación de gran tribulación, de persecución, de falta de cosas, nosotros podemos superarlas porque Cristo nos amó y nos ama y nos seguirá amando. La gran diferencia es que todas estas cosas, que para algunos pueden llegar a ser perjudiciales, para el que es más que vencedor, para aquel que es creyente, todas estas cosas son utilizadas no como obstáculos, sino como escalones para estar cada vez más cerca de Cristo. Eso es lo que significa ser más que vencedor. Estas cosas, en vez de hacernos mal, nos hacen aún mejor en nuestra vida. Esa es la diferencia. No es solamente superar la adversidad y estar igual que antes. Cuando recibimos todas estas adversidades es estar mejor que antes. Por eso somos más que vencedores. Y yo estaba pensando, digo, tiene que haber alguien que haya sido así en la Escritura. Bueno, hay varias personas que fueron así. Pero quizás el que más me viene a la mente con sus palabras, estando en la situación más difícil de su vida, es Job. Fíjense en Job capítulo 19. Job capítulo 19. Y ustedes saben lo que le ocurrió a Job. Él perdió todo. Perdió sus hijos,
Imagínense, se levantaron hoy a la mañana, Día del Padre, y sus hijos no estaban. ¿Qué hubieran pensado? Si hubieran levantado hoy a la mañana y de repente están en la cama y ven que el techo de la casa de ustedes no está. Vino un viento a la noche y se lo llevó. Llegan abajo los animales, sé que hay algunos de ustedes que tienen varios animales, todos muertos. ¿Qué más me puede pasar? Bueno, voy a sacar el auto. El portón abierto se los llevaron. Bueno, ¿qué voy a pensar? Dios me dejó de amar. Y Job no dijo nada de eso. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Más que vencedor. Pero fíjense lo que dice en Job capítulo 19, versículo 25 al 27. Cuando él estaba quizás en lo más duro de su prueba, cuando él había perdido todo, pero que además su esposa le había dicho, maldice a Dios y muérete, y cuando sus amigos íntimos, ni siquiera ellos podían ayudarle, sino que le estaban juzgando. ¿Se acuerdan? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, Job tuvo que sufrir a aquellos que estaban acusando a los escogidos. Versículo 25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. En toda esa angustia, en toda esa aflicción, en toda esa falta que Job tenía, él era más que vencedor. ¿Por qué? Porque él aún estaba esperanzado ¿en qué? En que aunque todas estas cosas lo lleven aún hasta la muerte, él dice, yo me levantaré. Sé que me levantaré. ¿Por qué? Porque él era grandioso, porque él era espectacular. Bueno, sabemos que era un hombre justo, pero era un pecador. No, por el amor que Dios le tenía a Job. Él estaba confiando en el amor y en la misericordia de Dios aún en esta circunstancia. Él es un gran ejemplo de alguien que es más que vencedor. Ahora, hermanos, si te encuentras en una situación parecida, mínimamente parecida a la que estaban pasando los romanos, no pienses que Dios no te ama. No pienses que Cristo no te ama. No pienses que eso está separando el amor de Cristo para con tu vida. Pero Pablo no se queda ahí, porque Pablo dice no solamente del amor de Cristo, sino también del amor de Dios. Y dice el punto número 2, nada separará al creyente del amor de Dios. No solamente el amor de Cristo, sino tampoco del amor de Dios. Bueno, pero ¿qué diferencia hay entre esas dos cosas? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿No es lo mismo? Si Cristo es Dios y si Dios, el Padre, es Dios, entonces es lo mismo. Bueno, lo que pasa es que Pablo acá está repitiendo el concepto para que si hay alguna duda en nuestra mente, si hay alguna duda en tu mente de que Cristo no te ama, y puede ser que alguna de estas cosas haga que Cristo discontinúe el amor que tiene para contigo. Bueno, está el amor de Dios también. Y los dos tienen el mismo amor, así que si Cristo no deja de amarme, entonces el Padre tampoco deja de amarme. Si Cristo es Dios y Dios el Padre es Dios, entonces si ya habló de que nada nos puede separar del amor de Cristo, entonces tampoco nada nos puede separar del amor de Dios. Y las Escrituras apoyan esa lógica también. Apoyan esa lógica de que si Cristo nos ama, el Padre también nos ama. Si no podemos separarnos del amor de Cristo, no podemos separarnos del amor de Dios. ¿Y dónde vemos eso? Fíjense en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto es palabras de nuestro Señor Jesucristo.
y yo les doy vida eterna. Esto no es algo sencillo ni simple, sino que si Cristo dice, yo les doy vida eterna a mis ovejas, eso está implicando, ¿qué cosa? El amor de Cristo. Porque Cristo dio su vida para que nosotros tengamos vida eterna. Y no perecerán jamás. Nada nos separará del amor de Cristo. Ni nadie las arrebatará ¿de qué? De mi mano. Nadie puede separar al creyente de las manos de Cristo. Eso es lo que dice el versículo. No hay nada ni nadie que nos puede separar. Es como cuando compartí hace un tiempo atrás, cuando llevamos a nuestros niños pequeños de la mano, cuando cruzan la calle o cuando estamos en un lugar con mucha gente. Nunca queremos separar, nunca queremos soltar esa mano, porque saben que cuando separamos esa mano, ¿qué viene a nosotros? Temor, porque pensamos capaz alguien se lo va a llevar o se va a perder. Pero nada puede separar, nada puede arrancarnos de la mano de nuestro Salvador. Pero el versículo 29 dice, mi Padre que me las dio, mi Padre que me dio estas ovejas, es mayor que todos. No dice es mayor que mí. Ahí ese todos no implica mayor que Cristo. Pero es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. O sea, hay una doble seguridad en cuanto a la salvación de los creyentes. Y una es que nada nos puede separar del amor de Cristo y que nada nos puede separar del amor de Dios. Nada nos puede quitar de la mano de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Pero tampoco nada nos puede quitar de la mano de el Padre. Me acuerdo, el pastor Denis hace muchos años atrás y daba la ilustración de este versículo. Y dice que nosotros estamos en la mano de nuestro Salvador, de Cristo. Y nadie puede abrir esa mano. Y me acuerdo que había pedido a algunos de los niños de la escuela dominical a ver si podían abrir la mano y hacían fuerza y nadie podía. Y decía, bueno, esta es mi mano, pero la mano de Cristo es mucho más fuerte. Nada nos puede sacar de la mano de Cristo. Pero además está la mano de Dios, la mano de Dios Padre arriba. Y le decía, ahora traten de abrir las dos manos. Y los chicos hacían fuerza y no podían. ¿Por qué? Porque nada nos puede separar del amor de Dios. Nada nos puede separar y quitar de las manos de nuestro Salvador. Volvamos ahí a Romanos capítulo 8. Porque Pablo dice, bueno, ¿qué nos puede separar del amor de Dios ahora? Si del amor de Cristo nada de estas cosas nos puede separar ahora del amor de Dios, ¿qué más existe? ¿Quién más podemos pensar que nos puede separar del amor de Dios? Hemos hablado de cosas que nos ocurren en esta tierra, cosas terrenales, pero también hay cosas fuera del ámbito terrenal o visual o visible. Y entonces él dice, versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, algo en lo cual nosotros no tenemos ningún control, algo que a nosotros nos da mucho temor, algo que a nosotros nos genera mucha incertidumbre, la muerte. Pensamos, algunos creyentes piensan que cuando mueren no están seguros realmente si Cristo los va a perdonar y los va a dejar entrar al cielo. Lo he escuchado a eso. No estoy seguro. Por ahí si llego lo mejor posible. La muerte genera quizás esa idea de, y no sé si Dios me ama realmente. Hay una incertidumbre. La vida, ¿qué significa esto? La vida tampoco nos separa del amor de Dios. Y la vida con sus placeres, esa es la idea. La vida con todo lo que la vida ofrece no nos separa tampoco del amor de Dios si estamos en Cristo. Ni ángeles, ni principados, ni potestades. Acá está hablando de los seres celestiales. Seres celestiales buenos, los ángeles y probablemente los principados, pero las potestades. Lo que habla Pablo en Efesios capítulo 6, cuando habla acerca de la batalla espiritual. Dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea que ni siquiera los ángeles buenos, pero tampoco los demonios malos nos pueden separar del amor de Dios. Las personas pensamos que puede llegar a haber alguna fuerza superior que intervenga para separarnos del amor de Dios. Bueno, Pablo dice no hay ninguna.
ni lo presente, ni lo porvenir. Y esto tiene que ver con el presente, como decimos, esa incertidumbre del presente, de la inestabilidad que generalmente a veces ocurre en nuestra vida. La semana pasada, compartía con algunos de los hermanos, la semana pasada y la otra también, hubo algunas situaciones de salud, situaciones de accidentes en casa. Ahí mi mamá está con la muñeca quebrada. Y ese es el presente, ¿no? Y el presente a veces se presenta de una forma bastante complicada, ¿no? Personas enfermas en casa, atendiendo a otras personas quizás, y decimos, bueno, el presente a veces incierto puede ser que nos separe del amor de Dios, ¿no? Y tampoco lo porvenir, la incertidumbre de lo que va a ocurrir cuando nosotros no tenemos control de esas situaciones. Pero después dice, ni lo alto ni lo profundo. En cuanto a las dimensiones, nada de lo que nosotros podamos medir en este universo nos puede separar del amor de Dios. Y al final cierra con ni ninguna otra cosa creada. Y Pablo dice, bueno, ya se me están acabando las ideas, ya se me están acabando el vocabulario, ya no sé qué más traer a la mente y escribirle a los romanos para que ellos estén tranquilos y que crean verdaderamente que nada nos puede separar del amor de Dios. Y entonces él dice, voy a agregar una palabra más. Y él dice, ni ninguna otra cosa creada. Si hay algo más allá afuera, algunos piensan, me acuerdo cuando yo era más joven, algunos decían, bueno, Pablo estaba pensando en criaturas que nosotros no conocemos y que están en algún lugar remoto de nuestro infinito universo. Algunos estarán pensando que bueno, debe haber extraterrestres, debe haber marcianos. Si hay alguna otra cosa por allá, bueno, yo les voy a decir una cosa, dice Pablo. Ninguna de ellas nos puede separar. Estoy seguro, dice, versículo 38, por lo cual estoy seguro. No dice, yo creo que, o me parece que no. Dice, estoy seguro. Y al final termina diciendo, ninguna otra cosa creada. ¿Por qué ninguna otra cosa creada? Todas estas cosas que ha dicho son cosas creadas. Aún el tiempo, aún las dimensiones, todo lo creó Dios. Pero saca de esa lista a alguien que no fue creado. ¿Quién es? A Dios. Pues no está en discusión ese amor. No está en discusión Dios. Está en discusión las cosas creadas. Y dentro de esas cosas creadas, Él puso en la bolsa todo. ¿Y cuál fue el resultado? Nada nos puede separar del amor de Dios. Fíjense el final. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y subrayen esa última frase, en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo, nada nos separa del amor de Dios. Si no estamos en Cristo, no estamos en el amor de Dios todavía. Ahora, algunas implicaciones prácticas solo para terminar. En Efesios capítulo 5 encontramos 3 propósitos al menos para que nosotros podamos pensar en ese amor infinito, como dijo Jeremías, o como dijo Dios a Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias. Pero ese amor, ¿a qué nos debe llevar? ¿A qué nos debe llevar? Efesios capítulo 5, fíjense, este versículo y terminamos. Efesios 5. Versículos 1 y 2. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Perdón, estoy en 2 Corintios, nada que ver. Ahora sí, capítulo 5, versículo 1. Sed imitadores de Dios, como hijos amados. Eso es lo que estamos viendo. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Hijos amados, andad en amor. El amor de Dios, que no hay nada que nos separe de ese amor, nos debe llevar ¿a qué? A que andemos en amor los unos con los otros, a que busquemos amarnos los unos a los otros. Si el Padre nos ama, nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Fíjense el versículo 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Otra cosa práctica que podemos sacar de aquel gran amor de Cristo es que los maridos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Y debemos crecer en ese amor como esposos. Y las esposas también podrían decir lo mismo, crecer en ese amor para con sus esposos. El amor de Cristo y el amor de Dios nos debe llevar primero a amar a los hermanos, pero también a amar a nuestras familias. Y por último, en versículos 28 y 29, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Debemos amar a nuestros hermanos, debemos amar a nuestras esposas y esposas a sus esposos, pero debemos amarnos también a nosotros mismos. Y entiendan bien el concepto de amarnos a nosotros mismos. Hoy en día hay mucho de eso también. Amate a vos mismo. Hacé lo que sienta tu corazón, lo que pida tu corazón. Amate a vos mismo. Tenés que darte tus gustos en vida. Eso no es amarnos a nosotros mismos. Amarnos a nosotros mismos es vivir en santidad. Amarnos a nosotros mismos es buscar a Dios cada día en su palabra. Amarnos a nosotros mismos es no arruinar nuestros cuerpos con lo que vemos, con lo que oímos y con lo que decimos y con lo que hacemos. Eso es amar a nosotros mismos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por poder compartir una vez más tu palabra y te pedimos, Padre, que estés bendiciendo estas palabras en cada corazón y, Padre, te pedimos que no lleguemos a entrar en esta duda que probablemente el apóstol Pablo percibió en aquellos creyentes, pero lo percibió quizás porque estaban padeciendo persecución, estaban padeciendo desnudez y por ahí tristeza y tribulaciones, estaban padeciendo quizás hambre y percibiendo, Padre, esa posibilidad, Él escribe esto, Padre, para que ellos puedan estar seguros. Padre, te pedimos que tú bendigas tu palabra y que nos colmes del ánimo que nos da saber que tú nos has amado con amor eterno y ese amor es inalterable. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.